Hola y bienvenidas. El día de hoy analizaremos el lenguaje formal y funcional dentro del contexto social, económico y cultural de 3 edificaciones construidas durante el periodo de la colonia en Venezuela. Nuestro grupo está conformado por Méndez Daisy, Zambrano Brislady y quien les habla Fernández Ana Karina. El periodo colonial en Venezuela fue una época de dominación española que duró hasta la independencia y dejó una profunda huella en la historia, la sociedad y la cultura del país. Durante este periodo se estableció un sistema de gobierno colonial, se produjo la explotación de recursos naturales y se desarrolló una sociedad que reflejaba las estructuras sociales y culturales impuestas por los colonizadores. Además, dejó un legado duradero de la arquitectura y es lo que analizaremos el día de hoy. Empecemos con la iglesia de San Francisco, ubicada en Caracas. Su historia se remonta al periodo colonial de Venezuela, cuando los frailes franciscanos llegaron al país para difundir el cristianismo entre la población indígena y afrodescendiente. Su construcción comenzó en 1593. Se erigió como un anexo del convento de San Francisco, que hoy en día es el Palacio de las Academias, bajo el diseño del maestro albañil Antonio Ruiz Ullán, y se completó en 1664. Pero cabe destacar que la iglesia ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años, como en el caso de 1745, que se realizó una gran reconstrucción que aumentó la altura de la puerta principal y reconstruyó las 3 naves originales. También ha sido un sitio de importancia histórica y religiosa en la ciudad, como en el caso de la proclamación de Simón Bolívar como el Libertador en 1813. Pues bien, la iglesia de San Francisco presenta una arquitectura colonial típica influenciada por el estilo barroco español. Su volumetría presenta una forma de prisma rectangular. La iglesia consta de una nave central donde su cubierta es a 2 aguas y consta de una serie de columnatas que separa las naves laterales. Sobre las columnas con capitel de orden dórico descansan los arcos de medio punto, que a su vez transmiten la carga de la cubierta a las cimentaciones. Su fachada simétrica exhibe elementos ornamentales bien elaborados, con pilastras que descansan sobre un zócalo revestido de laja. Dichas pilastras se extienden al plano superior rematando en un frontón entrecortado, con manejo de líneas curvas que son relevantes y que a su vez contienen una serie de pináculos. Además, su portada contiene 3 accesos rematando en un entablamento que se corta para albergar un elemento escultórico religioso y un óculo que ventilan la nave central. En cuanto al análisis funcional, la iglesia funcionaba como un lugar de culto para la comunidad católica, donde se celebraban misas, sacramentos y festividades religiosas. Hoy en día, la iglesia sigue manteniendo la misma función para lo que fue construida. En cuanto a la nave central, es el espacio principal de la iglesia donde se congrega la comunidad para celebrar la liturgia. Además, remata en un altar mayor que predomina un arco de medio punto. En sus naves laterales, pues contiene capillas dedicadas a diferentes santos y vírgenes. La iglesia de San Francisco es un ejemplo destacado de la arquitectura colonial que refleja tanto la expresión formal como la funcionalidad dentro del contexto social, económico y cultural de la época, sirviendo como un lugar de culto religioso, un centro de enseñanza y evangelización y una manifestación del poder y prestigio de la Iglesia Católica. Otra de las edificaciones más importantes durante el barroco venezolano es la Casa Guipuzcoana en La Guaira. Está ubicada en la avenida Soulet del casco histórico de la ciudad. Fue construida en el año 1728. Se atribuye su construcción a la Real Compañía Guipuzcoana, una empresa mercantil que operaba en Venezuela durante la época colonial. Se cree que la compañía construyó la casa guipuzcoana entre este año y el año 1734 para servir como su sede principal en Venezuela. Análisis formal de la casa guipuzcoana. Cuenta con un estilo de arquitectura colonial venezolana del siglo XVIII. Una planta rectangular que se organiza en torno a un patio central típico de las casas coloniales. Cuenta con 2 niveles,
fachada principal, que es sencilla y austera, con una puerta central flanqueada por 2 ventanas. En el segundo nivel hay 5 ventanas con rejas de hierro forjado. En cuanto a materiales de construcción, fue construida con materiales locales como lo es piedra, ladrillo y madera. Tiene una estructura de muros de carga de mampostería de piedra. Los techos son de madera y tejas. Tiene elementos ornamentales como portón de madera, balcones y gárgolas. El portón de madera es la entrada en cuanto a madera tallada con motivos florales. Los balcones se entran en el segundo nivel y tienen barandas de hierro forjado. Las gárgolas, en forma de animales mitológicos, son un elemento decorativo común en la arquitectura colonial. El patio central, que está rodeado de corredores, tiene techos a 2 aguas, molduras en las ventanas y puertas, predominio de líneas rectas y formas geométricas. Una distribución espacial simétrica, ya que el patio central es el elemento articulador del espacio. Cuenta con amplios espacios interiores y techos altos. Buena ventilación e iluminación natural. En cuanto a la integración al entorno, está ubicada en el casco histórico de La Guaira. Armoniza con la arquitectura colonial del entorno, es un referente histórico y cultural de la ciudad. Contribuye a la identidad y el valor patrimonial de La Guaira. Como se aprecia en la imagen, la factoría de La Guaira, con sus 1.300 metros cuadrados en planta, es la edificación civil de mayor envergadura que se realizó en Venezuela durante el periodo colonial. Contaba con 3 niveles, algo insuscitado en su tiempo, y amplios balcones en el centro y las esquinas de la fachada. Al apreciar, observamos un plano a mano alzada de la casa guipuzcoana y ciertas imágenes, entre ellas la primera, donde se muestra la portada, que es de un estilo neoclásico con frontón triangular y pilastras. La segunda imagen, donde se muestra el estilo de las ventanas, que tienen hierro forjado y amplios balcones con balustres de madera torneada. En la tercera y cuarta imagen se pueden señalar lo que fueron el patio central con la crujía trasera y la crujía delantera. En este caso, la acción principal de las oficinas y los depósitos la llevó a cabo la crujía delantera. Y la crujía trasera fue el almacén de servicio y lo que fue el área de servicio y dormitorios. En cuanto al análisis funcional de la casa guipuzcoana, en la primera planta se encuentra el amplio zaguán de entrada, con conexión al patio central y sus corredores. En este se encuentran también las oficinas, almacenes y espacios de servicio. En la planta alta, los salones principales con techos altos y ventanas amplias. Habitaciones privadas, como son balcones con vistas al patio central. Los más destacados, como se aprecia allí en la imagen, son el área comercial, residencial y social. Esta área comercial fue sede de la compañía guipuzcoana, que monopolizaba el comercio entre España y Venezuela. En el área residencial albergaba a los empleados de la compañía guipuzcoana. En lo social, el lugar de encuentro para la élite social de esta ciudad. La creación de la compañía guipuzcoana permitió asegurar el comercio recíproco y exclusivo entre España y las provincias de Venezuela, en una época en la que imperaba la piratería, el tráfico de esclavos y el comercio ilegal que afectaba los intereses de la corona. Bajo la protección real lograron frenar el contrabando al perseguir y hostilizar al resto de naciones que ejercían ilegalmente el comercio con su colonia. Esto permitió incrementar los embarques de frutos de cacao y tabaco ofrecidos en la península a menores costos. La Casa Guipuzcoana es una edificación de gran importancia en el contexto social, económico y cultural de Venezuela del siglo XVIII. Su estilo arquitectónico, sus funciones y su contexto histórico la convierten en un símbolo del pasado colonial de Venezuela.
ya que fue declarada Monumento Nacional en el año 1965. En la actualidad es un museo que alberga una colección de objetos históricos y culturales relacionados con la época colonial de Venezuela. La Catedral de Caracas, también conocida como la Iglesia de Santa Ana, fue construida en 1666 por Juan de Medina. Su construcción fue influida por la economía de la sociedad, la cual era más escasa que la de los otros países que conseguimos en Latinoamérica. Por lo tanto, la representación del barroco en Venezuela es de menor escala. La fachada de la catedral fue modificada para 1771. Esta obra fue realizada por Francisco Andrés de Meneses. Análisis formal. La catedral está diseñada en una organización agrupada en base a un rectángulo, la cual en su interior posee 5 naves. La nave central se caracteriza por arcos de medio punto sobre columnas compuestas y un techo de bóveda de cañón. Las naves laterales, de menor tamaño y proporción, poseen un techo de una asociación de bóvedas. Análisis de la fachada. Esta está compuesta por 3 cuerpos, los cuales cada uno de ellos tiene columnas dóricas y arcos de medio punto y son separados por cornisas. En la parte superior posee un frontón, el cual tiene formas circulares, y la torre está dividida en 2 cuerpos con arcos de medio punto, un pequeño balcón y en la parte superior con una cúpula sobre base cuadrada. Análisis funcional. La nave central tiene un recorrido directo con el altar. Esta es de mayor magnitud. Las naves laterales, que son conectadas a las capillas, son de menor magnitud y menor altura. Las capillas son 8, las cuales rinden devoción a los diferentes santos a los que se les rinde culto. La parte superior se encuentra el altar, el presbiterio y posterior a esto la sacristía.